noches y bienvenidos, queridos asociados, a la quinta sesión. El día de hoy vamos a presentar el tema titulado El imputado. Ante ello, quiero dar una breve introducción, que como sabes, es bien sabido que uno de los fines esenciales del proceso penal es la búsqueda de la reconstrucción de un hecho histórico, cuyo acaecimiento debe probarse y en la prueba de este también debe determinarse si aquel hecho deberá atribuírsele a una sola persona en particular. No obstante, para poder afirmar que el proceso penal se ha desarrollado en debida forma, es necesario la intervención de tres sujetos esenciales. ¿Cuáles son estos? Bueno, está el tribunal, el acusador y el imputado. Este último será objeto, ¿no?, de esta sesión. Asimismo, en el marco de este proceso, se debe conjugar y armonizar el interés de la sociedad en que se sancione al responsable de un hecho delictivo y el interés del imputado como sujeto de derecho. En la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar lo que es la definición del imputado. Antes que nada, ¿de dónde deriva la palabra imputar? Bueno, deriva del latín imputare conforme a la Real Academia Española, nos dice que el imputado es aquella persona contra quien se dirige un proceso penal. Y esto lo reafirma Quiroga Corti 2017, quien afirma que el imputado es el sujeto esencial de la relación procesal a quien afecta la pretensión jurídico-penal deducida en el proceso. Es decir, es la persona contra quien se dirige la acción penal, a quien se le señala como autor o cómplice de un hecho punible, el cual se presume inocente hasta tanto que se pruebe lo contrario. Cabe decir que también existen otros vocablos que se utilizan para investigado, procesado, acusado o finalmente condenado, pero estos conceptos se van a utilizar para designar la situación del imputado en un momento determinado del proceso. En la siguiente diapositiva, de la individualización del imputado. ¿Qué es eso, dirán ustedes? Bueno, según Ortiz Nishihara, 2013, nos dice que todo proceso penal para poder llevarse a cabo requiere de un imputado debidamente determinado, plenamente, o sea, individualizado, como presunto autor de un hecho ilícito. Bueno, tal individualización es un proceso imprescindible para poder dar curso al proceso en sede judicial. Esto quiere decir que el imputado debe haber sido debidamente particularizado, es decir, identificado con sus nombres, apellidos, su documento de identidad si lo tiene, e individualizado con los demás datos personales que lo van a singularizar y lo hace único, tales como su edad para poder saber si es mayor de edad y es pasible de responsabilidad, su lugar de origen, los nombres de sus padres o filiación, ¿no? Filiación familiar, domicilio, grado de instrucción, ocupación, también, bueno, características que es corporales, ¿no? Pero además, el imputado, conforme a lo señalado reiteradamente en el Tribunal Constitucional, debe ser individualizado en la forma con que presuntamente habría participado en los hechos. Solo de ese modo se puede garantizar que la persecución penal y las potestades punitivas del Estado se dirigirán contra una persona cierta, específica, respecto a la cual deben existir elementos válidos que permitan presumir su participación en la comisión del delito. O sea, esto quiere decir que nosotros individualizar al imputado quiere decir dar con la persona que ha hecho ese acto, pues, ¿no? Más que todo. Pueden existir varios imputados, pero debemos individualizar, particularizar a la persona que ha hecho tal. Y bueno, en la siguiente diapositiva van a poder apreciar esta gran pregunta. ¿Qué permite la individualización del imputado? Bueno, según Ortiz Nishihara 2013, lo que va a permitir asegurar que el proceso se centre contra una persona cierta y determinada y no contra personas ajenas a los hechos o eventuales homónimos, ¿no? ¿Qué más? Que se pueda solicitar y dictar, si fuera el caso, las medidas de coerción procesal
personal que corresponden conforme a ley. Y finalmente, ¿qué? La debida individualización del imputado permite garantizar el derecho fundamental de defensa que ampara, bueno, al incriminado como todo sujeto. En la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar qué capacidad tiene el imputado. O sea, ¿qué capacidad puede tener el imputado? Cuando nos referimos a la capacidad del imputado, nos referimos a ¿qué? A la actitud para poder realizar en juicio los actos procesales válidos. Por lo tanto, es la coincidencia sustancialmente por la capacidad de ejercer el derecho civil. Y en consecuencia solo podrán comparecer en juicio quienes estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Por ejemplo, las personas que no se hallen físicamente mal. De ser lo contrario, en dicha situación habrán que presentarse mediante la representación o algunas autorizaciones exigidas a ley. Eso es importante que el imputado tenga la capacidad de ejercer el derecho civil. Bueno, cuando se trate de masas patrimoniales o entes o entidades que carecen de personalidades jurídicas, habrá que estar a lo previsto legalmente en cuanto a su presencia. O sea, personas jurídicas, al no tener plena capacidad para obrar, comparecerán las personas físicas. Las personas físicas son las que van a comparecer, que legalmente las van a representar. El imputado también tiene la capacidad de exigir que la prueba propuesta tenga relación con el centro del proceso y que lo constituye el tribunal. Además, expresa la capacidad para influir en el órgano decisor, para poder fijar los hechos de posible trascendencia para el fallo. Además, el imputado no se le puede negar, ni tampoco restringir el acceso a los medios de prueba que le pudieran favorecer. El órgano encargado de la persecución se encuentra obligado a la admisión y verificación o actuación. Bueno, ahora, esta figura del imputado, en la siguiente diapositiva, van a poder observar qué derechos tiene. Bueno, según el artículo 71 del Código Procesal Penal peruano, en su artículo, nos dice que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Es así como en el inciso 2 nos recalcan que los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda. Luego, designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y de dicha comunicación se haga de forma inmediata. Abstenerse y si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias que se requiere su presencia. Esto es normal cuando dice yo no voy a hablar hasta que esté mi abogado, es claro. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. Del cumplimiento de todo lo prescrito en los numerales anteriores, deberá constarse acta de ser firmado y deberá ser firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Si el imputado se rehúsa, el acta se hará constar la abstención. En el acta se constará que el imputado no quiso. Y se consignará el motivo también, si es que lo expresara. Cuando la negativa se produce en las primeras diligencias de investigación previa a la intervención del fiscal, se dejará constancia del hecho en el acta. En el inciso 4 vamos a poder apreciar también cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento de estas disposiciones o que sus derechos no han sido respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, pueden acudir
en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que se subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que le correspondan también. La solicitud del imputado se resolverá de manera inmediata, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de la. En la siguiente diapositiva van a poder apreciar estas dos palabras muy usadas, la contumacia y la ausencia. Aquí voy a tratar de dividirlos para poder que se entienda, ¿no? Lo que es contumacia y ausencia, porque muchas veces lo podemos confundir, pero son dos cosas diferentes. ¿Cuándo ocurre la contumacia? Según Reyes Guamán 2014, ¿a quién se le dice persona contumaz? Se le dice persona contumaz aquella que no concurre al local del juzgado a absolver los cargos que se le imputan en el auto de apertura de instrucción pese a conocer de la instrucción. Es la condición procesal del imputado que rehuye injustificadamente a la persecución penal, a pesar de que tiene conocimiento del proceso penal que se le sigue. Ahora bien, ¿en qué situación es declarada la contumacia del imputado? Bueno, según el artículo 79 del Código Procesal Peruano, en su inciso 1, el juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando de lo actuado aparezca evidente, no obstante, tiene conocimiento de que es requerido, no se presenta voluntariamente a las actuaciones procesales. 2. Fugue del establecimiento o lugar en donde se ha detenido o estado preso. 3. No obedezca pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión. Y 4. Se ausente sin autorización del fiscal o del juez del lugar de su residencia o del asignado para residir. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a poder observar lo que es ausencia. Bueno, ausencia, según Reyes Guamán 2014, la ausencia no es solo que la persona de la cual se desconoce su paradero, sino que además también es requerida judicialmente, ¿no? El requerimiento lo hace, como sabemos, el juez al culpado con el fin de que se ponga derecho para que se presente el local del juzgado. ¿Y cuál es lo elemental de esta figura para decir está ausente? Bueno, la persona, primero, que sea requerida judicialmente. Segundo, que se encuentre plenamente identificada. Lo tercero es que no se encuentre en su residencia habitual. Cuarto, que se desconozca de su paradero. Y quinto, el juez exprese su condición de ausente mediante un auto. Ahora bien, ¿en qué situación es declarada la ausencia del imputado? Bueno, según el artículo 79 del Código Procesal Penal Peruano, inciso 2, el juez a requerimiento del fiscal o de las demás partes, a previa constatación, declarará ausente al imputado cuando se ignore por completo y no aparezca de auto de evidencia que estuviera conociendo del proceso. Entonces, aquí es la diferencia en contumacia y ausencia del imputado. En una, el imputado sabe, pero aún así se fugó en lo que es la contumacia. Cuando es ausencia, es que el imputado ni siquiera sabemos si conoce el proceso y no sabemos nada de su paradero. Entonces, esa es la gran diferencia entre ellos. Prosiguiendo en lo que refiere al contumacia y ausencia, ustedes van a poder observar en el Código Procesal Penal Peruano, en su artículo 79, que hay demás incisos. En uno de ellos dice, el auto que declara la contumacia o ausencia ordenará la conducción compulsiva. ¿Qué es conducción compulsiva? La medida coercitiva personal por la que un sujeto procesal es trasladado ante un juez penal mediante la fuerza pública con el objeto de asegurar su presentación. Esto va a ser lo del imputado y dispondrá se nombre un defensor de oficio o el propuesto a un familiar suyo también puede ser. El abogado intervendrá en todas las diligencias y podrá hacer uso de todos los medios de defensa de la ley que reconoce. Otro inciso que nos dice que la declaración de contumacia o ausencia no suspende la investigación preparatoria ni la etapa intermedia respecto del contumacio o ausencia. Esta declaración, bueno, no altera el curso del proceso con respecto a los demás imputados, si es que lo hubiese. Si la declaración de ausencia o contumacia se produce durante el juicio oral, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de aquel. En todo caso, el contumacio ausente puede ser absuelto, pero no condenado.
Presentación del contumaz o ausente y realizada las diligencias que requieran su intervención, cesa dicha condición, va a cesar, debiendo dejarse sin efecto el mandato de conducción compulsiva, así como todas las comunicaciones que se hubiesen cursado con tal objeto. Este mandato no afecta el orden de detención o prisión preventiva a la que estuvieras. Y bueno, eso sería todo con el tema del imputado. Muchas gracias.